Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, 15 de junio. Son las 7:09 de la mañana. Entonces vamos a empezar nuestra clase y hoy vamos a tratar un poco sobre el manejo y el uso de la información. Vamos a hablar también de la ley de la Habeas Data. No sé si de pronto tengan un poco de conocimiento sobre esta ley y si no, no se preocupen, aquí lo vamos a comprender un poco más. Y bueno, eh, ¿alguna pregunta? ¿Algún, ¿Alguna opinión que tengan o todo está bien? Señor, don Pedro, don Pedro, no le escuchamos. No sé si esté hablando. No le escucho. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días. Nos quería decir, No, es referente a la clase de ayer. sí, Yo entré a mirar nuevamente como ayer, pues llegué como media horita tarde. Miré y... Sí, señora, ¿sí me escucha? sí le escucho. Sí, sí. ¿No me escucha? Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, señor, sí le escucho. Buenos Sí, es días. referente a la clase de ayer. Me estaba viendo el video, pero me dice que cuando usted la subió, el video dice que no está disponible. Dice no disponible. Voy a revisar, don Pedro, porque se me hace raro. Bueno, ¿Ahí me escucha? sí, señor. Le decía que ¿usted me escucha? Voy a revisar el video porque ¿Sí me es escucha? Hola, buenos días. muy buenos días. También pueden entrar a YouTube. Sí, me dice que no está disponible. No era más en ese Bueno, momento, pues, pero muy buenos días. Sí, ok, señor. tranquilo. También pueden entrar a YouTube, pero bueno, yo ya lo busco acá. Espérenme un momento, miro dónde. Para darles el link en YouTube y que lo puedan ver ahí. ¿Listo? Porque si no lo pueden ver en la plataforma, pero igual yo lo subo a YouTube y ahí está el video también. Que se me hace raro, de pronto es por los derechos de autor de los videos que se presentan, que tal vez no se pueda presentar, digo yo. Debe ser eso, porque mis videos. Mm, bueno, muy buenos días, Ya les pasé el Lady, muy link. buenos días, Jared, bienvenidas a la clase, bienvenidos todos los estudiantes Ah, que... Copiar, listo. Bueno, don Pedro, voy a poner en el chat el link del video. A ver, acá, para que pueda entrar y lo pueda ver a través de YouTube. Ahí lo pegué. Si necesita verlo, ahí puede entrar. Me dice si ahora sí lo puede ver o todavía no. Por favor, ¿me escucha? Don Pedro. Listo. No, listo. ¿Ya pudo Eh, entrar? yo ahorita miro Ok. y, Bueno, pues me confirma, sigo por favor. con la clase. Bueno, listo. Entonces, No podemos, no, sí, para seguir con la clase. Yo le así sí se confirmo. puede.
Bueno, entonces tenemos hoy para trabajar el manejo y uso de la información. En el manejo y uso de la información tenemos, pues, tenemos datos, tenemos información y conocimiento, ¿sí? Los datos son, pues, toda la parte minuciosa de la información, ¿sí? Cada datico, cada palabra, cada, ¿qué digo yo? Como la parte semántica de cada, de esa información, ¿sí? Esos son los datos. La información ya es un poco más global, un poco más, completa, porque los datos son los que hacen la información. Y el conocimiento es el que adquirimos a través de esa información. Entonces vamos a mirar los tres conceptos. ¿M? Y quien me ayuda a leer qué son los datos, por favor. Yaret, ¿tú me puedes ayudar, por favor? Hola, buenos días. Muy Sí, buenos días, gracias. dice, los datos son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que, que por sí solo no son, son irrelevantes para apoyo a la forma de decisiones, a la toma, perdón, de decisiones. Muy bien. Entonces, digamos que un dato, solamente ese dato, pues no es tan importante, ¿cierto? Pero cuando está el conjunto de datos unido, esa es toda una información y es muy relevante, unidos, ¿sí? Pero solamente como esa mínima parte que tú tengas, pues no es tan importante porque no tienes como la idea principal de lo que quiere decir esos datos, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, es una mínima parte, ¿sí? Que corresponde con elementos primarios o información que por sí solos, pues, no tienen tanta importancia. Vamos a mirar qué es la información como tal. Ahora sí, que la información es la reunión de todos esos datos, ¿listo? Entonces, eh, no sé si Lady esté disponible para que me puedas ayudar a leer. Sí, señora, buenos días. Muy buenos días, Datos Lady. Gracias. versus información versus conocimiento. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito y contexto, y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones, al disminuir su incertidumbre. Ok, ¿Ya? sí, muchas gracias. Entonces, la información es un conjunto de datos, ¿sí? Que se procesan y que pues tienen ya un sentido común, una información, un significado, ¿cierto? Una relevancia de la información para dar conocimiento a las personas. ¿Mm? A través de esa información es que nosotros o las personas pueden entrar, mirar, observar y tomar decisiones al respecto. ¿No? Ahora vamos a mirar qué es el conocimiento como tal, que ya es la reunión de todos esos datos, que al reunir todos los datos, pues es la información completa. Y ahora vamos a ver qué es el conocimiento. Entonces, no sé si don Pedro esté disponible y pueda leerlo. No, no le escuchamos, don Pedro. Sí, Algo buenos días funciona. para todos. Ahora sí.
No, otra vez se fue la voz. ¿No me escucha? Sí, Ahí. sí, señor. Buenos días para todos. Aló. No, no, no imposible. ¿Ahí me escucha? Sí, Aló. ¿Ahí me escucha? sí, señor. El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información, know-how, que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción, comparación con búsqueda de conexiones, conversación. Listo. Entonces dice comparación con otros elementos, predicción de consecuencias, búsqueda de conexiones, conversación con otros portadores de conocimiento. ¿Mm? Entonces, la comparación con otros elementos, porque ya teniendo una información, entonces podemos compararla, ¿cierto? Con otros elementos, con otra información y mirar. Predicción de consecuencias, es decir, que ya teniendo el conocimiento podemos predecir lo que viene, si son consecuencias positivas o negativas. Y la búsqueda de conexiones es que a través de esa información, entonces, si yo necesito, empiezo a buscar la forma de completar, de coincidir con otras conexiones o con otro conocimiento que me ayude a complementar la información. ¿Mm? Conversación con otros portadores de conocimiento, obviamente, entonces yo empiezo a indagar y a hablar con personas expertas en el tema para que me puedan complementar la información, para estar bien empapado y poder, digamos que, ser muy asertivo en las decisiones que vaya a tomar. ¿Mm? Entonces, si no hay datos, pues obviamente no hay información y si no hay información, no va a haber conocimiento. Eso es importante comprender. El know-how es cómo saber, ¿sí? Cómo saber el conocimiento, ¿sí? O sea, cómo puedo tener conocimiento de todas las cosas. Y es a través, pues, de la información. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a mirar un video que nos habla de calidad en el servicio, ¿sí? Entonces voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para tal fin. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis. Solo tenemos que cumplir lo que le prometemos.
y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente. Te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio que brindas. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Bueno, entonces vemos que el servicio, ¿sí? Al cliente con calidad realmente, pues, tiene muchos ajustes, ¿sí? Que hay que hacer, estar muy atentos también a las novedades, a lo que pueda suceder en el camino, ¿sí? Y pues estar pendiente del cliente, estar informándole, estar eh, pendiente preguntándole cómo está y sobre todo si todo va bien con respecto al servicio que se le está ofreciendo, para que él pueda transmitirnos, digamos que algunas anomalías o de pronto si todo está bien, entonces también cómo se siente de bien atendido y evitar traumatismos en el proceso de servicio al cliente, desde la atención o desde el contacto hasta la toma de decisión, que es la compra, y luego la postventa. Todo eso indica servicio al cliente y debemos estar siempre atentos a ese servicio para que pues el cliente se quede con nosotros y no tenga ningún traumatismo. Lady, ¿tienes alguna opinión? ¿No? No sé si tengan alguna pregunta o no, no hay preguntas.
¿No? Bueno, entonces vamos a... No, señora. Señora. No, no, señora. Ok. Vamos a ver un video donde nos habla del manejo de objeciones. El manejo de objeciones es importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos hacer que si algo está funcionando mal dentro de la compañía, entonces podemos arreglarlo. El manejo de objeciones es la oportunidad que nos da el cliente para poder superar los retos, para poder superar las situaciones adversas dentro del servicio al cliente en todas las áreas de la compañía. El manejo de objeciones nos garantiza el mejoramiento continuo de nuestra empresa, de nuestro servicio, ¿sí? El manejo de objeciones, si no se le da solución, simplemente lo que va a pasar es que el cliente se va a ir. Si la empresa no dedica tiempo a escuchar al cliente, a dar solución a sus reclamaciones, pues simplemente es una empresa que va a desaparecer del mercado porque no le está dando el manejo adecuado a esas objeciones o a esos reclamos. Y si no le da el manejo adecuado, pues estamos para el cliente y la empresa va a desaparecer porque poco a poco sus clientes se van a ir, poco a poco el cliente se cansa de insistir y de reclamar o de objetar y se va. Bueno, entonces vamos a mirar el video. Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer. Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. Entonces ahí quise darle pausa al video porque, bueno, en esa parte de discutir con el cliente, nunca se debe discutir con el cliente. Así el cliente esté errado, es decir, que él solamente esté suponiendo que no fuimos diligentes, que él esté diciendo, porque para él tal vez no se le solucionaron sus objeciones, sus quejas, y entonces en ese orden de ideas, pues él va a suponer, va a empezar a pensar que es que el asesor o el área donde sucedió el traumatismo no se preocupó por mejorar en ese servicio. Entonces él va a empezar a hablar, si está enojado, si está malhumorado, va a empezar a decir o a lanzar tal vez insultos. Y es ahí donde nosotros como asesores podemos aplicar la empatía, ¿sí? Y esa empatía es la que hace que nosotros podamos comprender al cliente, entenderlo y ponernos en su lugar, en sus zapatos y no objetar, sino más bien escuchar, dejarlo eh, que se que, que se queje o que digamos, pase sus requerimientos, que discuta, ¿sí? Porque a través de ello el cliente va como
a soltar toda esa energía negativa que de alguna manera logró a través de un mal servicio, o tal vez no de un mal servicio, sino de una situación adversa que sucede y que no somos exentos. Ninguna empresa es exenta de tener problemas o asuntos con el servicio, ya sea porque, bueno, toda la asesoría, todas las áreas se esforzaron, pero pues son imprevistos que suceden dentro del proceso y que el cliente pues los ve, los sufre, y por eso entonces cuando llega o llama a la compañía se desahoga, ¿cierto? Es una forma de desahogo, como pidiendo auxilio, ¿sí? Pidiendo auxilio porque tal vez se siente frustrado, su necesidad no fue cubierta, y tal vez se generaron, en lugar de cubrir una necesidad, se generó un problema más amplio, se generó una necesidad más amplia para él, ¿sí? Entonces, esos son traumatismos que tal vez como asesores o como empresa no vemos y no nos ponemos en los zapatos del cliente. Simplemente nos basamos en lo que hicimos, que todo lo hicimos bien, que todo se hizo el proceso perfecto y que pues ya el cliente tiene que entenderlo, ¿sí? Pero pues el cliente cuando reclama es porque realmente hay algo que le está traumando, digamos, de alguna manera, su proceso de fidelización dentro de la compañía. Está traumando su ¿qué? Su forma de suplir la necesidad. Entonces, tal vez a veces sucede que con una situación, pues el cliente tiene paciencia. Con dos situaciones, el cliente sigue teniendo paciencia. Es decir, por ejemplo, la primera, sucedió algo en producción y mandaron mal el pedido, ¿cierto? En producción no, en despacho, y enviaron mal el pedido por equivocación. Bueno, el cliente llama, tranquilo, hace el requerimiento. Se le dijo que en 2 días tenía su producto allá y que se le iba a cambiar, que disculpe, y resulta que llegó el día en el cual se le prometió que iba a tener la solución y no se le solucionó. Pues obviamente es otro traumatismo ya más amplio, y entonces pues eso va generando que las personas se vayan saliendo de su cauce, ¿sí? De tranquilidad, y se llenen de ira, de impotencia, de rabia, y entonces esto hace que se dañen todas las relaciones con la compañía cuando no hay una solución. ¿Mm? Entonces, por eso es importante poder ponernos en el lugar del cliente siempre, y a pesar de que esté grosero, tal vez haciendo un reclamo inadecuado, lo importante es poder escucharlo y llegar a un acuerdo con él a pesar de su mal genio, ¿sí? Lo que muchos clientes hacen es que se calman, se les hace ¿el qué? El arreglo, o se les mejora la situación, obviamente se toman medidas y muchas veces el cliente se va, ¿sí? Ya pues definitivamente sufrieron, tal vez la experiencia fue muy traumática, pero cuando nosotros estamos atentos, qué pena, don Julio, resulta que yo le dije que iba a llegar pasado mañana, pero sucedió una situación aquí en producción y se me retrasa un día más, ¿sí? O 2 días más. Cuando yo estoy pendiente de todos esos detalles dentro de mi compañía y también del cliente, entonces puedo informar, puedo dar esa información. Esos datos hacen que yo dé la información correcta y que el cliente tenga el conocimiento, ¿cierto?, de todo lo que está sucediendo. Y entonces él va a calmarse y va a haber una comunicación constante.
La clave es la comunicación con el cliente, la sinceridad, la honestidad que nosotros tengamos con las personas. Y sé que para todos es así. Si nosotros somos clientes y nos gusta que nos traten de esa manera. Bueno, entonces vamos a seguir mirando el video. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambian roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. Bueno, debemos recordar también en la parte ya, ella hablaba mucho de la parte del contacto cuando estamos asesorando al cliente, que salen pues objeciones. El cliente pone objeciones, pero debemos saber, digamos, a través de la conversación que tenemos con el cliente, qué es lo que el cliente, por qué está poniendo las objeciones, mejor dicho. O es porque realmente no le interesa el producto o porque hay algo que pues de verdad necesita despejar como duda, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas podemos saber si el cliente se puede quedar en nuestra compañía usando el producto o servicio que estamos ofreciendo o si no, ¿sí? Podemos descartar los clientes que no se van a quedar con nuestra compañía o con nuestro producto, ¿sí? Descartarlos a través de las preguntas que podamos hacer. Ella decía también acerca de eso, ¿no? Que podemos hacer muchas preguntas que hagan que o descartemos al cliente o que lo acojamos y sigamos trabajando con él. ¿Por qué los descartamos? Pues porque el cliente no está buscando ningún servicio que tiene nuestra compañía, ningún servicio ni ningún producto que nuestra compañía ofrece. El cliente no le interesa y no está buscando nada que tenga que ver con esas necesidades que nosotros podemos suplir. Entonces, por eso es importante poder hablar con el cliente, hacerle muchas preguntas y que él pues tenga sus objeciones
y las exprese para poder saber si sí es el cliente correcto para nuestra compañía o si no, entonces pues simplemente no se pierde más tiempo con él y se deja ir. ¿Alguna pregunta con respecto a ello? ¿Ninguna? Bueno, entonces voy a presentarles un documento. Permítame. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a presentarles un documento que es importante en el día de hoy como tema de la clase. Y es la Ley 1581 del 2012, que es la Ley de Habeas Data. ¿Sí? Entonces quiero empezar diciéndoles que la Ley de Habeas Data es la ley que le garantiza a los clientes o a las personas la protección de sus datos, ¿sí? La protección y el cuidado de sus datos dentro de una compañía. Entonces, a través de esta ley, nadie puede hacer uso de la información de una persona sin el permiso de ella. Entonces, como nosotros, como asesores o como vendedores, pues tenemos acceso a esta información fácilmente, pues porque estamos tratando con personas diariamente y a través de la venta, ¿sí? O a través de todo lo que hacemos en el asesoramiento, pues tenemos información detallada del cliente. Esa información es personal y como tal debemos tratarla. ¿Sí? Debemos tratarla, no debemos transferirle a otro su información, debemos dejarla bien organizada y sobre todo en un archivo o base de datos que garantice la seguridad de esa información, donde solamente la persona interesada en esa información puede entrar, verificar, cambiar, puede también borrar o eliminar definitivamente la información. O sea, solo esa persona, solamente el dueño de la información puede actualizarla o puede eliminarla o puede borrar datos, actualizar y estar pendiente de su información. ¿Cada cuánto puede entrar el cliente a esa información? Cada vez que quiera, porque es de él, ¿sí? Entonces, el consejo es que el usuario pueda entrar cada 15 días y verificar su información, si está actualizada, si está bien, todos los datos y todo lo que tiene allí. Y en su debido proceso, si él piensa que debe eliminar esa información, salir de esa base de datos, entonces lo puede hacer, porque es su información y pues él está en todo su derecho. Entonces aquí dice objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Entonces vamos a mirar cuál es el objeto o el objetivo de dicha ley, ¿sí? Entonces no sé si ustedes estén en condición de poder ayudarme a leer dicha información. Buenos días, ¿están ahí? Ángela, ¿estás ahí? Buenos días, profe. Sí. Hola, Jared, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me puedes ayudar a leer, Jared? Sí, claro. Gracias. Dice, el Congreso de Colombia decreta, título 1, objeto,
Ámbito de aplicación y definición. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Continúo. Muy bien, muchas gracias, Yared. Muchas gracias. Entonces vemos realmente que es el objetivo, como dice ahí, es un derecho constitucional que tienen todas las personas. ¿A qué? A conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas mismas en esa base de datos o archivos. Le quiero decir, don Pedro, que no se preocupe, tranquilo. Si me escucha, si está escuchando la clase y está bien en el audio, no se preocupe por el micrófono. Yo tendré en cuenta que no tiene el micrófono y pues puede transmitir sus opiniones a través del chat. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el interés de poder participar en la clase. Entonces, ese es el objetivo de esta ley. ¿Mm? Poder permitirle al cliente o a las personas que puedan, con mucho gusto, don Pedro, que puedan entrar y tener acceso a su información personal, que puedan actualizarla, rectificarla, ¿sí? Y conocer qué hay en esa base de datos acerca de ellos. En algún momento, si ellos desean retirar su información de esa base de datos, lo pueden hacer. Entonces dice ámbito de aplicación. Entonces, ¿dónde se aplica esta ley? ¿Mm? Y vamos a ver. Ay, espera, a ver, así para que no. Listo. Vamos a mirar. Entonces, ¿en dónde se aplica esta ley? Y ahora sí, no sé si Ángela esté disponible para que me puedas ayudar a leer dónde se aplica la ley. Sí, señora, buenos días. Muy buenos días, Ángela, muchas gracias. Sí, señora. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. La presente ley aplica el tratamiento de datos personales efectuado en territorio colombiano o cuando el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación. A las bases de archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera privada Previa. informar al titular o solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. Ok, un momento. Ya subo el archivo para que puedas seguir leyendo. Entonces vemos realmente que pues está dirigida esta ley para el usuario, ¿sí? Para proteger sus datos y para que, digamos, nosotros como usuarios seamos los que actuemos con el derecho propio de dar esta información
y sobre todo de autorizar a otros. Por eso cuando nos llaman de otras empresas o de algún lado, siempre quieren ellos que uno diga sí, sí, de verdad, nos llaman y nos dicen, ¿está de acuerdo? El tratamiento con el tratamiento de sus datos que le vamos a dar aquí. Entonces debemos tener cuidado cuando decimos sí, porque estas llamadas, y ellos también nos advierten, le confirmo que esta llamada, ¿cierto? Está siendo grabada y monitoreada para el debido proceso y para el trato de los datos. ¿Usted está de acuerdo? Cuando yo digo sí, entonces ya no hay nada que hacer. Ya ellos grabaron y tienen como prueba esa llamada, ¿sí? En algún momento que haya alguna demanda o algún inconveniente con esa empresa, entonces ellos van a sacar esa llamada y van a decir, mire, usted dio permiso para hacer esto, para tratar sus datos, para hacer todos los procesos que hemos hecho. Entonces no entiendo por qué está bravo, ¿sí? Ellos se cuidan mucho en esa parte, pero debemos tener cuidado, mucho cuidado cuando nos llamen y sobre todo a veces sucede que nos llaman de entidades o empresas que no conocemos, que tal vez en ningún momento yo me acuerde que haya dado esa información y es porque ellos se acercan a empresas para que les vendan la información, la base de datos. Entonces, hay muchas empresas o también como de manera fraudulenta van y le ponen cuidado a las personas que están a cargo de dicha información y ¿cómo se dice eso? Se me olvidó la palabra, pero es como ilegalmente, como las contactan y les compran la información. Eso es ilegal, ¿sí? Eso es ilegal. Nadie puede vender información privada, nadie lo puede hacer. Pero como allá afuera, digamos que el mercado está tan corrupto que pues las personas en su excusa de necesidad, entonces se dejan convencer de hacer dicho proceso que va en contra de la ley, va en contra de la ley y lo hacen incluso por dinero, digamos que bajo, muy poquito, ¿sí? Pero no se trata de si es poquito o mucho, se trata de que simplemente éticamente está mal. Traspasar información a otras entidades, empresas o personas o grupos, ¿sí? No se puede, es ilegal, la ley lo prohíbe, pero allá afuera sucede que sí, que pasan la información, compran la información, la base de datos, y entonces por eso nos llaman de otras entidades, de otras empresas, donde nosotros, ¿en qué momento? A mí me ha pasado. Yo disculpe, pero es que yo no le di mi información, yo no recuerdo haber dado mi información. Entonces ellos solamente dicen, ¿usted da permiso? No, es que no le doy permiso porque no me acuerdo haberle dado la información a ustedes, ¿sí? Cuando uno está atento a esta ley, se da cuenta de que pues puede decir no, ¿cierto? Y que puede estar atento a cualquier entidad que llame y saber si sí entregué mi información o no personal a ellos. ¿Mm? Ángela, ¿querías decir algo, Ángela? No, señora. No. ¿No? Ok. ¿Alguien tiene algún aporte, alguna opinión o alguna pregunta con lo que hemos hablado hasta ahora? Todo está claro. Ok. Vamos a seguir con la clase. Entonces, ahora sí, para que puedas seguir leyendo el B, el C, el D, el E y el F. Los puntos. Listo, perfecto. B. A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detención
monitoreo y control de lavados de activos y el financiamiento del terrorismo. C. A las bases de datos que tengan como fin y contengan la información de inteligencia y contrainteligencia. D. A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. E. A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008. F. A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. Párrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevé principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos. Los mismos aplican de manera concurrente a los previstos en la presente ley. Muy bien. Entonces, mira lo importante que es estar enterados de esta ley, ¿cierto? Porque podemos hacer valer nuestros derechos y también los derechos de otros cuando estamos en la posición de manejo de datos de otras personas. Por eso es importante pues hacérsela conocer a ustedes, porque en algún momento o ustedes ya estuvieron en un trabajo donde tienen que manejar los datos de otros o digamos que se están preparando para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? Teniendo en cuenta esta ley, ¿no? Acá hay un parágrafo y quisiera pedirle a Lady si me puedes ayudar a leer. Lady. Sí, señora. Ok, gracias. Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos. Los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley. ¿Me puedes ayudar con el artículo 3, las definiciones de algunos conceptos que hay ahí, por favor? Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entiende por autorización, consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. B. Base de datos. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Dato personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Encargado de tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Entonces, en este caso, perdón, Lady, en este caso son las compañías donde nosotros trabajamos, ¿sí? Y nosotros que estamos al frente de esa base de datos, que pues nos dan un archivo
para poder contactar y tenemos esa base de datos ahí. Entonces somos responsables del tratamiento de esos datos. Ahora sí puedes seguir, Lady. Gracias. Titular: persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Entonces, esa es el habeas data, la ley que nos cubre, nos protege a todos los usuarios dentro de una compañía, digamos, que tenga una base de datos o de información privada. Aquí hay unos principios rectores. En el artículo 4 dice que principios para el tratamiento de esos datos. Dice, en el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley se aplicarán de manera armónica e integral los siguientes principios. Entonces dice, habla del principio de la legalidad en materia de tratamiento de datos. Habla del principio de finalidad, del principio de libertad, el principio de veracidad o calidad, el principio de transparencia, el principio de acceso y circulación restringida. Entonces vamos a leer esos principios. Por favor, Jared, si me ayudas a leer esos principios. Sí, señora. Desde el A, principios de legalidad en materia de tratamiento de datos. El tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen. Principio de finalidad. El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular. Principio de libertad. El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento. Principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que lo conciernan. Principios de acceso y circulación restringida. El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular y o por las personas previstas en la presente ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la ley presente. Principios de seguridad. La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley. Se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias
para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Principio de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicas están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con algunas de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de estos datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nadie tiene derecho a manejar nuestra información o la información de los clientes de una manera libre y sin escrúpulo, digámoslo así. Recuerden que el soborno está mejor dicho, a la puerta y que estas personas, porque hay muchos grupos al margen de la ley que persiguen también esta base de datos, ¿sí? Estas bases de datos para hacer uso de ellas y de pronto poder adquirir algún recurso de parte de los dueños de esas bases de datos, ¿sí? ¿Cómo? Cuando te compran a ti una base de datos de una manera fraudulenta, ¿sí? A través del soborno o a través, sí, de medios ilegales, entonces esa información va a dar a manos, obviamente, de grupos al margen de la ley y ellos van a usar esa información para hacerle daño a las personas, a los dueños de esa base de datos, a los dueños de la información. Y por eso es que hay muchas personas que aparecen con créditos y nunca lo sacaron, nunca, digamos, se involucraron en un crédito o fueron a la entidad, ¿sí? Pero aparecen como deudores y tienen un monto de dinero en contra, es decir, que lo deben y no sabían. ¿Por qué? Porque alguien usó su información, se hizo plagio, se hizo pasar por la persona y sacó ese crédito. Eso, digamos que en lo menor, en el daño menor, pero hay cosas más graves, como por ejemplo que usen esa información, el nombre de las personas y se hagan pasar por personas al margen de la ley, ¿sí? Por ejemplo, que, bueno, conozco un amigo que él fue a la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, sacó su visa, todo le fue muy bien, ¿sí? Compró unos tiquetes para viajar porque ya tenía la visa, ya estaba pues autorizado. Y el día que fue a viajar, que llegó al aeropuerto, en la DIAN, ahí en migración, cuando fue a pasar, lo detuvieron. Él no sabía por qué. Obviamente un traumatismo como de 3 horas en el aeropuerto. Finalmente no pudo viajar y la razón fue que su nombre, su información aparecía en una lista negra, en una lista de personas delincuentes a nivel mundial. Ellos tienen una lista, ¿sí?, de nombres allí y están pendientes pues, de esas personas para detenerlas. Y él tenía el nombre. ¿Por qué? Porque su nombre había sido usado en algún momento y él no sabía que lo habían usado. Y pues obviamente todo se dañó, todo se frustró para él. Le quitaron la visa, no pudo salir del país, tiene que estar presentándose periódicamente en la ley y hasta que la ley no corrobore la información y aclare la situación, él no puede moverse del país. ¿Creen que eso sea justo para una persona honesta, una persona que realmente estaba haciendo bien las cosas? Obviamente no. Y así sucesivamente en el orden de ideas de
de injusticias con nuestra información personal suceden allá afuera. Todo porque pues, hay personas que no les interesa, sino solamente digamos que el momento, es decir, el dinero momentáneo que les ofrecen y se venden por pequeñeces, ¿sí? Y así no sean pequeñeces. Igual es información que no deben transmitir y también la ética profesional de la persona se daña totalmente, ¿no? Y daña a todas las personas de la base de datos que él, de alguna manera, le transfirió a los terceros que le compraron la base de datos, ¿no? Entonces, las categorías especiales de estos datos. Dice que en el artículo 5 hay datos sensibles. Dice, para los propósitos de la presente ley se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Entonces, mira, todos esos datos son sensibles y son personales y a veces hay entidades, digamos que no es en la financiera, sino a veces cuando nosotros vamos a entrar a una empresa muy seria y que requiere de mucha información, pues tenemos que dar toda esta información, ¿sí? Nos la piden y es un requerimiento. Entonces, a veces damos información así detallada y ellos deben cuidar esa información. No pueden tenerla como a la deriva sin cuidarla porque digamos que puede ser usada en contra de la persona misma dueña de los datos. Tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles excepto cuando el titular haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento, salvo en los casos que por ley no se ha requerido el otorgamiento de dicha autorización. Entonces, simplemente, si el cliente o la persona no da autorización del manejo de sus datos, nadie puede manejar nuestra información, nadie puede hacer uso de ella, nada. ¿Mm? A no ser que la ley lo requiera ya por investigación y por situaciones de ley. ¿Mm? El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar su autorización para el tratamiento de los datos de esa persona. Y si no, no se podrá hacer uso de ningún dato de dicha persona. El tratamiento se ha efectuado en el curso de las actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que se refieran exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares por razón de su finalidad. En estos eventos, los datos no se podrán suministrar a terceros sin la autorización del titular. El tratamiento se refiere a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares. ¿Mm? Entonces, mire lo importante que es saber toda la ley de habeas data. ¿Mm? Derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí vamos a leerlo y terminamos nuestra lectura con la ley de habeas data. ¿Mm? Ahí
Entonces te voy a pedir, Ángela, si estás ahí y me puedes ayudar a leer sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, señora. En el tratamiento se asegura el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea del Estado y entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del tratamiento indebido de sus datos personales y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes y de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la ley de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley. Muy bien. Entonces vemos que pues obviamente los niños, niñas y adolescentes también son protegidos, ¿sí? Y obviamente con mayor razón, porque pues son más sensibles y sobre todo pues están en una edad donde ¿quiénes son los que dan la autorización del manejo de datos de ellos? Los padres o tutores. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esta ley? ¿Alguna pregunta, objeción, duda? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un video acerca de la ley de habeas data, la 1581, ¿sí? Ok, don Pedro, muchas gracias. Vamos a ver el video y ahí pues nos aclaran mucho mejor toda la ley y los derechos que tenemos como usuarios y que la ley respalda a los usuarios. Bueno, entonces voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para dicho proceso. Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de Habeas Data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito.
la entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video. Una fotografía. La dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública, si su respuesta es positiva. Usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de habeas data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando
evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted. El desconocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, ese es el video que respalda toda la información que hemos leído y que hemos estado compartiendo en la clase. No sé si tengan alguna pregunta o todo esté claro, hayan entendido, comprendido o yo me haya hecho comprender y los videos y el material que se ha presentado se haya sido claro para ustedes. Sí, señora, profe. Ok, Lady. Bueno, entonces, ya. Ok, don Pedro, gracias. Listo. Entonces, hoy tenemos, igual que ayer y antier, dos actividades calificativas, dos actividades en la plataforma para poder resolver. Entonces, aquí, en esta actividad, es realizar un glosario de 10 o más palabras sobre la ley de habeas data. Ese glosario obviamente es un glosario, debe tener el significado, cada palabra que ustedes elijan, de pronto porque es desconocida o tal vez importante para ustedes tener en cuenta, entonces esa palabra debe tener el significado, ¿sí? No me manden, a veces pasa, ¿no? En otras clases de pronto que envían solamente las palabras sin el significado. Entonces, no es así, sino que deben enviar la palabra con el significado al frente de qué trata, cuál es el significado de esa palabra, ¿sí? Valga la redundancia. Ahora vamos a mirar, estas son 10 palabras, vamos a mirar la siguiente actividad. Que es una pregunta. Y dice que cuáles son las diferentes o cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes deben poner ahí cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas. Recuerden que en el cierre de ventas, lo más importante es aclararle a las personas todas las objeciones que tenga, ¿sí? Todas las preguntas que tenga. Poder despejar todas las dudas y ayudarle al cliente a que tenga claro y seguro el producto que va a adquirir. Hacerle las preguntas contundentes a un cliente para poder así ratificarle que tenemos productos o servicios que realmente le van a beneficiar. Bueno, pues ese era el contenido de la clase del día de hoy, 15 de junio.
Si no hay más preguntas, queridos estudiantes, entonces hasta aquí llegó nuestra clase del día de hoy. Por favor, hagan las actividades del día de hoy y bueno, quedaremos al día para mañana ya el cuarto día poder seguir con nuestra clase. ¿Listo? No sé si tengan preguntas. No sé si don Pedro pudo abrir el link que le envié. Si le sirvió el link o no le sirvió. Ok. Bueno, entonces no se preocupe. Ok. Igual ya tiene el link ahí. Está para que usted lo pueda abrir en YouTube, ¿sí? No en la plataforma, pues que bueno, si dice que no le dio visualización en la plataforma, entonces para que lo puedan hacer en YouTube, que ahí están los videos. Bueno, entonces fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero sus actividades y bueno, ya que no hay más preguntas, no hay ninguna duda, entonces que tengan muy buena tarde, muy buen día. Gracias, profe, lo mismo. Lo mismo, gracias, profe. Hasta mañana, gracias.